Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Donald Trump declaró anoche la guerra comercial al mundo con una puesta en escena propia de un mitin de campaña y desde los jardines de la Casa Blanca anunció la lista de aranceles que le va a enfrentar al mismo tiempo con todas las economías del planeta. De hecho, compareció con esa lista en la mano con un gran cartel en el que se leían las tasas que dice él que le cobran los demás a Estados Unidos y las que a partir de ahora va a aplicar para cualquier producto que entre en Estados Unidos. Big moment. I think you're going to remember today. It's going to be a free nation that we're dealing with. We're going to have a very free and beautiful nation. It's going to be Liberation Day in America. Trump anunció un impuesto universal del 10% a todos los países que exporten a Estados Unidos. Eso será ya desde el sábado y afecta a todo el mundo. Pero además, a partir del miércoles habrá aranceles específicos. Que resulta que penalizan a quienes en teoría son sus socios, en particular a la Unión Europea. Según los cálculos de Donald Trump, que toma el IVA como un arancel, Europa les hace pagar a ellos el 39% de las tasas. Así que él impone de vuelta a Europa aranceles del 20%. Al Reino Unido hará pagar un 10% y a China un 34%. José Luis Astreola. Hola, buenos días. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. Llegó a decir Trump que el de ayer fue, ahora lo escuchan, uno de los días más importantes de la historia de su país porque esa batería de impuestos les concede la independencia económica. So, if you look at that, China, first row, China. La puesta en escena estuvo repleta de simbolismo, lo anunció en los jardines de la Casa Blanca, arropado por todo su gobierno con una orquesta en directo y representantes de sectores como el automóvil, el gasístico o el petróleo. Detrás de él, el telón de fondo era una gran bandera de Estados Unidos. Desde el atril mostró esa gran cartulina con los diferentes porcentajes que afectan a cada país. Eso sí, Trump deja fuera del listado a Rusia o a Corea del Norte. En el caso de Europa el porcentaje es unitario, el 20% será para todos los países y eso permitiría a la Comisión dar una única respuesta colectiva. Llegó a decir Donald Trump que Europa les estafa. Aunque la Unión Europea parezca amigable, son patéticos. Pero acaba de comparecer Ursula von der Leyen, que ha expuesto una primera reacción conciliadora, tiende la mano a la negociación. It is not too late to address concerns through negotiations. La presidenta de la Comisión Europea ha hablado a las 5 de la mañana y ha evitado detallar medidas concretas en respuesta a Washington. En caso de que las negociaciones no prosperen, sí ha recordado que Bruselas está preparando contramedidas que son las que ya ha prometido China esta misma madrugada si la Casa Blanca no retira su plan. Entre tanto, aquí en España el gobierno prepara una respuesta que será parecida a la que ya puso en marcha durante la crisis por la pandemia. El presidente Pedro Sánchez se reunió ayer con los sindicatos y hoy piensa anunciar en la Moncloa un plan de ayudas para los sectores más afectados de nuestra economía. Lo va a hacer en un acto con representantes del campo y del sector del automóvil, que son dos de estos sectores más perjudicados por los aranceles, y ayer ya adelantaba la idea la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Que vamos a hacer lo mismo que hicimos en pandemia. Es decir, el mensaje es: el gobierno de España va a salvar los sectores afectados y vamos a salvar a los trabajadores y las trabajadoras. Pues así llegamos al jueves, es 3 de abril. Después de 2 meses amagando con ella, al final Trump declaró la guerra comercial, cuidando cada detalle de su comparecencia y envuelto en el discurso que le llevó al despacho Oval, el de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Trump aseguró que lo que se viene es una nueva edad de oro para Estados Unidos. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Lo hizo, como es habitual, desde el victimismo. En un tono muy revanchista, retomó el relato de décadas de estafa y maltrato por parte de sus socios económicos en un discurso que estuvo lleno también de resentimiento. Allí en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lugar escogido por Trump para dar solemnidad al anuncio, ha estado nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. En ese discurso se aseguró de denunciar por activa y por pasiva que el mundo lleva décadas aprovechándose de Estados Unidos y en un discurso más propio de candidato que de presidente recurrió al mismo lenguaje hostil que vimos en campaña. Foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. Tachando a los países que mantienen un déficit comercial con Washington de estafadores y carroñeros. Foreign cheaters have ransacked our factories. Y de haber estado saqueando, expoliando, violando y despojando a Estados Unidos durante décadas. For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far. Gobiernos que la Casa Blanca califica de peores infractores y a quienes les ha impuesto estos aranceles recíprocos, entre ellos el bloque de la Unión Europea en segunda posición
posición después de China. Y una lista, por cierto, donde no figura Rusia, que Donald Trump presentó en pleno acto y que luego la Casa Blanca, que ayer hablaba de un día histórico, expuso en unas cartulinas gigantes dentro de la sala de prensa. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Más allá de la cascada de reacciones políticas que han llegado desde todas partes del mundo, la madrugada deja el primer hachazo económico. Las bolsas asiáticas han abierto a la baja. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, de rojo se tiñen los mercados en Asia, en Shanghái, en Hong Kong, en Seúl y principalmente el Nikkei japonés, que aunque ha frenado su caída inicial, pierde hasta ahora más de un 3% de su valor. Toyota, Sony, arrastrado por el desplome de compañías exportadoras como Toyota, Sony e Hitachi. También sufren los futuros estadounidenses, una caída del 3,3% en la bolsa de Nueva York ayer, y el dólar, que hasta ahora pierde valor frente al euro. A la espera de ver cómo despiertan las bolsas en Europa, se anticipa ya una huida de los inversores hacia valores refugio como el oro, que bate un nuevo récord con $3.167 la onza, mientras cae el petróleo Brent, anticipando temores de recesión en Estados Unidos. Y todo esto ocurre solo unas horas después de la primera conversación entre el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio. Los jefes de la diplomacia de los dos países estuvieron ayer media hora al teléfono. Hablaron, entre otras cosas, de Repsol. Rubio ya había hablado prácticamente con todos sus homólogos del mundo. Es una información de Antonio Martín. España habla de una conversación cordial de media hora en la que Álvarez ha defendido los intereses de empresas como Repsol y se han tratado temas como la seguridad, el comercio o las migraciones. Eso sí, la llamada a nuestro país ha sido la última después de una larga lista, algo a lo que restaba importancia hace unos días el ministro en el Congreso. Nosotros no tenemos ningún contencioso bilateral con Estados Unidos, no hay ningún tema contencioso en estos momentos en la conferencia. El caso es que las formas marcan mensajes tanto como los contenidos, y Rubio habló antes con el ministro de Exteriores de la Hungría Ultra de Víctor Orbán que con los de Francia, Alemania o con la alta representante europea. Otros países del continente han recibido llamada antes que España. Es el caso del Reino Unido, de Italia, de Dinamarca o de Irlanda. Y Rubio ha dado forma también al interés de Washington por el Indo-Pacífico, al hablar con los representantes de China, de Vietnam o de la India. También ha mantenido conversaciones ya con sus homólogos de Rusia y de Ucrania. Hoy por hoy noticias. Y anoche hubo una ausencia en esa puesta en escena de Trump. No estaba el que hasta ahora ha sido su mano derecha, el magnate Elon Musk. Una ausencia que ha coincidido con una información que publicó ayer Político. El entorno de Trump asegura que el empresario dimitirá en las próximas semanas. Lo cierto es que no es un buen momento para Elon Musk. Ayer perdió en las elecciones para elegir jueces en el Supremo de Wisconsin, una campaña en la que había invertido muchísimo dinero, y las ventas de Tesla siguen cayendo. Aunque el magnate dice que no se va. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Elon Musk ha desmentido su salida. Fake news, escribía en su red social, replicando el mensaje de la portavoz de la Casa Blanca, que calificaba de basura la exclusiva sobre la dimisión del magnate. Lo cierto es que anoche se le echó de menos en los actos del día de la liberación de Trump. And nearly my entire cabinet is here, as well as Speaker Mike Johnson, who's done an El presidente ni siquiera lo mencionó en los agradecimientos. La información avanzada por Político asegura que Trump ha comunicado a su círculo más próximo la salida de Elon Musk en las próximas semanas, su renuncia al liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental para regresar a la gestión de sus empresas. Las fuentes citadas por la publicación creen que Musk seguirá vinculado de alguna forma a la administración porque la sintonía con Trump sigue siendo buena. El problema es que hay quien dentro del gobierno ya lo ve como un lastre político por su contestada gestión de los recortes. I never could have imagined that I'd be taking on the richest man in the world. Y hoy, esta mujer, Susan Crawford, les da la razón. Se acaba de imponer por más de 10 puntos al favorito de Elon Musk para ocupar un puesto clave en el Supremo del estado de Wisconsin. Y a 4 días de que se prohíba TikTok en Estados Unidos, Amazon ha entrado en la lucha para hacerse con la red social de origen chino, que solo continuará funcionando allí si la compra una empresa americana. La oferta la han presentado por carta directamente al vicepresidente de Estados Unidos, Pablo Anzola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ha habido una cascada de ofertas en las últimas horas, pero la más sonada ha sido la de Amazon. Según el New York Times, la compañía se ha dirigido por carta al vicepresidente J.D. Vance, lanzando una oferta para hacerse con el control del negocio de TikTok en Estados Unidos. De salir adelante, la empresa del millonario Jeff Bezos
que lleva tiempo acercando posturas con Donald Trump y ha sido señalada por prácticas monopolísticas, podría consolidar todavía más su hegemonía como gigante tecnológico. Este sábado termina el plazo para que ByteDance, la matriz de TikTok, encuentre un comprador en Estados Unidos después de la prórroga que Donald Trump concedió en enero. Hoy el tiempo vuelve a ser noticia porque la borrasca Nuria va a descargar con fuerza en el suroeste de la península y sobre todo en Canarias. En el archipiélago la alerta es máxima por las fuertes rachas de viento que según la EMET en La Palma pueden alcanzar hasta 130 kilómetros por hora. Allí el aviso es rojo. La Consejería de Educación ha decidido suspender las clases en Tenerife, en La Palma y en La Graciosa. Y en Madrid 2 bomberos han muerto y 14 han resultado heridos durante la intervención en el incendio de un garaje. Todo apunta a que el origen del fuego es un vehículo eléctrico que estaba aparcado. Ser Madrid Oeste, Belén Campos, buenos días. Buenos días. En un primer momento, los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid confirmaron la muerte de uno de los efectivos como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria y la desaparición de otro que fue localizado sin vida poco después. Ambos pertenecían al cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Otro de los efectivos sufrió quemaduras graves y fue intubado y evacuado al hospital de Getafe. Otros 14 bomberos y un vecino también resultaron intoxicados por humo. Todo apunta que se trata de un vehículo eléctrico que tuvo un accidente en el garaje, pero desde Policía Nacional han señalado que no pueden confirmar este extremo todavía y han aclarado que por el momento no se puede acceder al garaje debido a la fuerte combustión. Desde el Ayuntamiento han decretado 3 días de luto y 5 minutos de silencio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y este fin de semana están convocadas manifestaciones por toda España para reivindicar el derecho a una vivienda digna. El precio del alquiler es uno de los grandes ejes de la actual crisis de la vivienda y en ciudades como Barcelona siguen aumentando los alquileres de temporada. En 2024, uno de cada 4 contratos que se firmaron eran estacionales. Radio Barcelona, Uriol Soler. El año pasado se firmaron 33.000 contratos nuevos de alquiler en Barcelona ciudad, de los cuales 8.400 fueron de temporada. Las asociaciones de propietarios ponen agua al vino asegurando que es una cifra razonable si se tiene en cuenta los estudiantes y trabajadores que vienen a la ciudad. Això és una xifra molt comprensible per una ciutat com la de Barcelona. Así lo expresaba Óscar Gorgas, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, mientras el sindicato de inquilinos asegura que es una vía al alza para cometer fraude de ley. Enrique Aragonés es su portavoz. Per saltar-se la llei i estan fent el mateix amb el lloguer d'habitacions. En los pueblos y ciudades con el alquiler regulado, los contratos de temporada representaron un 14% sobre el total en Cataluña, con un aumento del 45% respecto al año anterior. Nos vamos hoy hasta Euskadi, Isabel León, Egunon. Y hasta Asturias, Jesús Martín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como esas 2.500 nanas en 90 idiomas en Chillida Leku. Sí, es una propuesta para este sábado a cargo de un colectivo canadiense que recorre el mundo en furgoneta grabando nanas en la calle. Mañana, de hecho, van a estar toda la tarde en la plaza principal de Hernani para quien quiera acercarse y cantarse una. ¿Qué van a hacer después? Pues instalar mecedoras en Chillida Leku y darle al play. Nausicaa Sánchez es la responsable de investigación y educación de Chillida Leku. El colectivo Berceurs du Temps, que así se llaman los artistas canadienses que han hecho posible este proyecto, llevan grabadas más de 2.500 nanas en 90 idiomas diferentes y entonces pues el visitante o la visitante podrá sentarse, abrir bien los oídos, cerrar los ojos y escuchar melodías que le llevarán a la infancia, ¿no? Y es que esa es la idea de esta instalación sonora, mecer el tiempo y tirar de memoria. El sábado de 11 a 5 todavía te puedes venir, ¿eh? A ver cuántos se quedan dormidos. Claro. Mira, eso no lo han valorado. Claro, es que a lo mejor no hay tanta rotación como se creen, ¿eh? Porque habrá que echarles. Cuidado con el orgullo asturiano que está en peligro. El mejor cachopo de España no está en Asturias, está en Madrid y la mejor fabada se va a elegir hoy, a ver dónde cae. Exactamente. Bueno, dos de los platos más representativos de la cocina asturiana, ¿no? Que hay guerra entre ellos, a ver cuál ocupa el primer puesto o el segundo ahora mismo en el panorama culinario, vamos a decir, de la cocina asturiana. Bueno, pues sí, el restaurante Arrabal de la Plaza Mayor de Madrid, no podía ser más céntrico, se llevó ese primer premio al mejor cachopo y la fabada mejor del mundo se dirime esta tarde.
La fabada como tal se cocinó o se cocinaron ayer los de los finalistas y hoy el jurado va a dar a conocer cuál es esa mejor fabada del mundo. Solo así como pista, el año pasado se quedó esa mejor fabada del mundo en Avilés, así que vamos a pelear porque la fabada se quedó otra vez. Y hablando con la compañera, fíjate, con los vascos, las nanas hacen lo suyo para dormir, pero una buena fabada también contribuye. No, perdona, es que tú te comes una fabada y después te vas a Chillidalecu, te pones una nana en el idioma que sea y te dejas mecer y esto es el combo perfecto. Tenemos el combo perfecto, exactamente. Bueno, pues eso, con el orgullo ahí en juego, a ver dónde se va la mejor fabada, porque vamos, decíamos los cachopos, el primer premio fue para Madrid, pero el segundo para Zaragoza y el tercero también para Madrid, con lo cual, vamos. Hemos quedado un poco por detrás. Vamos, a luchar por la fabada. Ahí vamos. Jesús, Isabel, hasta luego. Un beso. Adiós. Un abrazo. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie. No es nada fácil el reto del director británico Joe Wright cuando decidió adaptar la novela del italiano Antonio Scurati, M, el hijo del siglo. Un inglés, rodando en italiano, una serie sobre Mussolini. El reto era grande, pero lo ha superado con creces. Que los fascistas no dudaremos en respetar el orden y la legalidad. Pero si el intento del gobierno de frenar los desmanes de los extremistas socialistas fracasa, nosotros no escatimaremos ningún exceso contra la deriva bolchevique. Lo más impactante es su tono teatral y barroco, los decorados, la música de Chemical Brothers, todo ese exceso y delirio para contar cómo el fascismo se hizo fuerte y popular en la Italia de entreguerras y cómo Mussolini convenció a todo el país. De ahí que el actor que lo interpreta, Luca Marinelli, mire directamente a cámara y hable con los espectadores. El actor nos confesaba lo difícil que fue hacer esto. Soy antifascista y vengo de una familia antifascista. Mi abuela no entendía por qué tenía que ser yo Mussolini en la ficción, retratando con profundidad y valentía a este personaje y mostrando cómo se tuercen las cosas en un momento en el que todo parece volver a torcerse de nuevo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.